el gran rescate de esta vida. Centrémonos en esta idea, el gran rescate de esta vida, porque es necesario que exista un rescate. Y así que recordemos lo que hicimos la anterior semana. El rescate, la palabra rescate es una acción legal de parte de Dios y también aquí en la tierra. En la tierra también cuando se rescata a alguien no lo hacemos de forma ilegal. Es legal rescatar a alguien que está mal, como la película que ustedes acaban de escuchar, me imagino, y ya va a llegar a Sudamérica, The Sound of Freedom, el sonido de la libertad. Eso es una acción legal que todo ser humano tiene que hacer por mandato de Dios. Tenemos que cuidar la creación. Entonces, el rescate es una acción legal establecida por Dios para recuperar lo que se había perdido o había caído en desgracia. ¿Okay? La palabra rescate tiene como sinónimos salvar, redimir, restaurar. Son sinónimos. Todo sucedió en el principio. Recuerde bien esto. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Ahí comenzó todo. Ahí comenzó todo. Incluso también comenzó la libertad o el libre albedrío del hombre con los dos árboles. Esto ya no voy a profundizar, pero recuerde, han habido desde el principio y hasta este momento, hasta este día, esta misma oportunidad que Dios le dio a Adán y Eva. Nada más que Adán y Eva, vamos a decir, fueron los primeros que recibieron la gracia de Dios, porque Dios no los destruyó. Ellos fueron los primeros en recibir la gracia de Dios. Nunca olvide eso. La gracia no es algo nuevo o desde que vino Jesús o que vino Yeshua. La gracia está desde el jardín del Edén. Por eso es que Dios le dijo a Adán, prácticamente Adán le dio la oportunidad de vivir de un día. Y recuerde, para Dios un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Adán vivió no más de un día. Adán vivió 930 años. Ningún ser humano pasó de un día, o sea, de 1000 años. En el calendario o en la mente de Dios, un día es como 1000 años. Recuerde eso, importante notar. Dios cumplió su palabra y Adán murió ese mismo día. La elección fue equivocada, pero no critiquemos a Adán, nosotros estamos igual o peor. Igual porque si fuéramos niños, pero peor si ya no somos niños, porque por lo menos una persona que ya dejó de ser inocente o niño, ya tuvo la oportunidad de leer o de ver lo que está pasando en este mundo para no equivocarse y elegir continuamente el árbol de la mezcla, es decir, donde hay bien y mal. Dios nos quiere alejar de ese árbol. Entonces, Adán y Eva rechazaron el árbol de la pureza, el árbol de la vida, al igual que tú y yo lo hemos hecho. Dice la Biblia, Romanos, no hay uno solo bueno. Así que si todos estamos aquí tratando de aprender un poco la palabra de Dios, es por su gracia, es por su gracia, no porque tú quieras o porque yo quiera. Si yo estoy enseñando es por su gracia. Lo vamos a entender cada vez más poco a poco, ¿ok? Así que el hombre trata de resolver su pecado, el hombre se cubre con sus propias fuerzas, pero no es así, le dice Dios. Dios tiene que establecer un camino de rescate, no el camino que el hombre quiera, sino el que Dios elige. Y Dios eligió un camino de rescate en el cual se necesitaba pagar con sangre, o sea, con una vida por la vida del hombre. Es por eso que Dios hizo el primer sacrificio de un cordero, como siendo la imagen de lo que iba a suceder con el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que quita el pecado del mundo, no que cubre, sino que cubre y que quita. Y ese es justamente Yeshua. Entonces, ese es el principio del rescate, que alguien tome tu lugar y pues de esa forma eres rescatado. ¿Ok? Eso habíamos hablado la anterior semana. Pero la forma de rescate de Dios tiene que ver con preguntas. Las preguntas del rescate de Dios son básicamente tres preguntas. En esencia son tres preguntas. ¿Ok? La primera pregunta no es de ubicación geográfica, sino de ubicación en cuanto a su palabra o a sus instrucciones. Nunca olvide eso. La primera pregunta de Dios siempre es, ¿dónde estás? En referencia a mis
mandamientos, a mis instrucciones, a mi palabra. ¿Dónde estás? La respuesta es muy sencilla. Si, por ejemplo, tú, cualquiera de ustedes, no puede por lo menos decir de memoria los 10 mandamientos, usted está fuera, fuera de la ubicación en la cual Dios quiere que estés. Y no quiero que levanten su mano, pero hemos hecho esta pregunta a muchísimos que dicen que creen en Dios, católicos, protestantes, mormones, testigos de Jehová, todo. Yo ya no veo las cosas como solamente, entre comillas, cristiano, yo veo ya de otra forma. Yo veo las cosas como un embajador, un diplomático de un país o de una nación o de un reino, no está, vamos a decir, distinguiendo a las personas de forma, vamos a decir, como personal. Yo ya no me muevo así. Yo trato de que las cosas ya sean políticas, pero políticas bíblicas. Es decir, vemos las cosas de forma como Dios quiere que veamos, sin acepción de ningún tipo de personas. La religión normalmente nos hace ver a las personas de esta forma. Ah, él es bautista. Ah, no, él es pentecostal. El otro es católico. Entonces no vea así las cosas. Vea las cosas conforme la Biblia o la Constitución dice. Si tú no puedes ni siquiera decir los 10 mandamientos, o sea, las 10 instrucciones básicas, entonces necesitas reaccionar y saber que la primera pregunta de Dios, ¿dónde estás? Te tiene que ubicar y tú tienes que hacer teshuvah, o sea, regresar, arrepentirte y pues volver a empezar. Y nada más para curiosidad, ponga en el chat un sí o un no. Ponga en el chat un sí o un no. Si tú sabes de memoria los 10 mandamientos y en orden, nada más pon yo sí, puedo decirlos. Y si no lo sabes, te doy la oportunidad de que seas sincero. Simplemente di, no lo sé, pero quiero aprender. A ver, puede responder en el chat. Hágase esta pregunta a usted mismo. ¿Yo puedo? Si no puedes, ya te estoy regalando aquí una pregunta de rescate. La humildad es buena y pues no necesitamos, como decimos, aparentar nada. Esta pregunta es para ti en realidad. ¿Ok? Entonces, si tú puedes decir los 10 mandamientos, pues sabes dónde estás en esta, por lo menos en la primera pregunta. ¿Ok? Qué linda respuesta. No lo sé, pero quiero aprender. Esa es la idea. No lo sé. Entonces, la primera pregunta de rescate de Dios. ¿Quiénes de ustedes, quiénes de nosotros ya estamos como casi con la mano arriba para que nos saquen de este mar que nos está ahogando? El mar son las naciones. Entonces, y si ni siquiera sabías los 10 mandamientos, quiere decir que todavía ni siquiera te ubicaron. Estás desubicado. ¿Dónde estás? Perdido. Siguiente pregunta. Vamos a decir, Dios te quiere seguir ayudando y te hace la siguiente pregunta. Son dos que las he clasificado en una. Esta pregunta tiene que ver con buscar al responsable. Esta es la pregunta 2. Son dos preguntas en uno, pero tiene que ver con un solo objetivo, buscar al responsable. Y esa es la esencia de la salvación. La primera pregunta que Dios hace, cuando Adán culpó a Dios y culpó a su mujer, entonces Dios le dice, ok, entonces, ¿quién te ha hecho saber que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol que yo te mandé que no comieras? Y ustedes ya saben que Adán ahí culpó a su mujer, primero a Dios y luego a su mujer. Entonces, en esta segunda pregunta, Dios está buscando que tú asumas tu responsabilidad. ¿Cuál es el problema de la creación, de la humanidad? Hablo de los hombres y las mujeres. Es que culpamos a otros. Ok, en esta pregunta más, no nos aplacemos si ya sabemos la lección. Y esto es difícil de hacer. No es fácil asumir nuestras responsabilidades. Pregunta 3, al final es, Dios quiere que seamos, que entendamos qué es lo que hemos hecho. O sea, como dice aquí, conecto con Jeremías 6:16 que dice, eh, paren, paren en su camino, paren en su vida, paren en la forma que están viviendo y miren qué ha pasado con sus vidas. A ver, vamos a decir, por ejemplo, alguien aquí tiene 25 años, por ejemplo. Revise si en sus 25 años valió la pena su vida. Si hoy parte a la presencia del Señor, valió la pena tu vida. Y si tu vida estás midiendo por los títulos que tienes, te diré, tu título se va a quedar aquí en la tierra y se va a empolvar. Si lograste todos los campeonatos, las medallas,
posibles, te dejo saber también que todo eso se va a quedar. Dinero, igual. Si lograste obtener mucho dinero, fama, lo que quieras, nada de eso vale la pena, según Eclesiastés. No es que no es importante, pero no vale la pena respecto a que si tú miras si lo que has hecho es importante o no, respecto a lo que Dios piensa. Entonces, si tú tienes 50 años, has tenido 50 años, 50 oportunidades de vida. Cada año es una oportunidad de vida. Entonces, ¿qué es lo que has hecho? Son 3 preguntas de rescate. Primera, ¿dónde estás? Pregunta de ubicación respecto a su palabra. La segunda pregunta es de responsabilidad. Y la tercera pregunta es ya que seas consciente de lo que has hecho hasta este día. ¿Ok? Con estas 3 preguntas, todos los días vamos a lidiar porque es necesario que cada día nosotros sepamos dónde estamos, seamos responsables de nuestras acciones y que veamos que si lo que estamos edificando o haciendo esté construyendo el reino de Dios, nuestras vidas edificándose en el reino, o si estamos construyendo una nueva torre de Babel, una torre de confusión. Tengamos cuidado con eso. Entonces, mire una lección aquí que no lo expliqué la anterior semana. Dios hace preguntas solamente a aquellos que pueden ser rescatados. O sea, Dios, si te está haciendo preguntas a ti, es porque o estás vivo o hay esperanza, obviamente, todavía para ti, pero ten en cuenta esto. Si Dios te está haciendo preguntas, es porque hay esperanza para tu vida. Pero si hay algunos que ya no escuchan ni siquiera las preguntas de Dios, o sea, la voz de Dios en un sentido, se podría decir que esa persona prácticamente ya ha sido condenada. Yo sé que esto es como contradictorio, pero les voy a mostrar con la Biblia. ¿Acaso las personas vivas ya han sido condenadas? Pues les diré, en el caso de Adán y Eva, Dios preguntó a Adán y Eva, pero preguntó a la serpiente, es decir, preguntó al tentador, preguntó a Satanás. ¿Le hizo alguna pregunta a Satanás? A ver, responda en el chat. ¿Qué pregunta le hizo Dios a Satanás? ¿Le hizo alguna pregunta o no le hizo alguna pregunta a Satanás? A ver, ¿qué piensa? Bueno, la respuesta es muy sencilla. No le hizo ninguna pregunta a Satanás, porque cuando alguien ya ha sido condenado, Dios no hace preguntas a esa persona. Solamente Dios da oportunidad o hace preguntas a las personas que no han sido condenadas todavía. Satanás ya fue condenado. Si quieres ver dónde está su condena, Isaías 14, versículos 12 al 15, o todo el capítulo de Isaías, que vas a ver, ahí está hablando de la esperanza que tenemos en Jacob, o sea, en Israel. Entonces, la otra pregunta es, ¿acaso hay personas vivas que ya han sido condenadas? ¿Qué cree usted? ¿Será que hay personas vivas que ya han sido condenadas? Pues vas a sorprenderte con esta respuesta que la misma Biblia da. Si podrías tú poner, nada más ponga el versículo, ¿cuál es el versículo más famoso de la Biblia según encuestas? A ver, ¿quién puede poner en el chat el versículo más famoso de toda la Biblia? ¿Cuál es el versículo más conocido de toda la Biblia? A ver, ponga su versículo. Quiero ver si alguno llega a este versículo. El versículo más famoso de toda la escritura, ¿cuál es? A ver, ahí hay una persona que puso. No, póngalo el versículo. ¿Cuál es el versículo más famoso de? Ahí está, ya puso alguien. Juan 3:16. Juan 3:16, exactamente. Fíjense lo que dice en este versículo tan famoso que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, etcétera, etcétera. Pero fíjense, en este contexto ya está diciendo quiénes ya han sido condenados. O sea, a quienes Dios ya ni les va a hacer preguntas. Porque recuerde, Dios maldijo a la serpiente, o sea, la condenó ya habiendo estado condenada en Isaías 14. O sea, antes ya estaba condenada, pero ¿qué es lo que hace Dios aquí? Publica su condena, publica su condena. Y ahora fíjese bien lo que dice el contexto de Juan 3:16, el contexto de un versículo tan mal utilizado.
Dice así, Juan 3, el 18, estoy leyendo más adelante, dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree, ¿qué dice? Ya ha sido condenado. Ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Y cuál es esta condenación? Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Le explico en un momento, pero primero vamos paso a paso. ¿Quién es este que cree? Dice, el que en él cree, el que no está condenado. ¿Por qué? ¿Por qué no está condenado? Porque la condenación significa que cuando la luz viene a tu vida, tú no la rechazas. La pregunta es, ¿y qué es la luz en el contexto bíblico? Pues la luz es la palabra viviente. ¿Quién es la palabra viviente? Es Yeshua, Jesús. Pero ¿acaso ahí termina todo? No, 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 no. ¿A quién representa la palabra viva? ¿Cuál es la palabra viva de las escrituras? Obviamente es Yeshua, pero ¿a quién representa? ¿Quién es o qué parte de la Biblia es la palabra viva? ¿Alguien podría responder? De todos los libros de la Biblia, ¿cuáles son esos libros que son prácticamente, hablan de Yeshua y son la palabra viva? Esa es la luz. Su sinónimo es luz y verdad también. Esa palabra viva ya alguien puso exactamente, es la Torah. En otras palabras, cuando tú leas Juan 3:16 y no lo puedes llevar al contexto hebreo o al contexto original, no vas a entender esto. Porque nada más, fíjese, ¿qué es la palabra creer? La palabra creer, y esta vez no voy a preguntar porque por el tema del tiempo, viene de la concordancia Strong que tú puedes poner ahí en tu concordancia G4102. Quiere decir, la palabra creer es tener fe o tener fidelidad o tener confianza. Esta misma palabra en hebreo es emuná. La palabra emuná quiere decir fidelidad a la luz o a la Torah. En otras palabras, cuando dice aquí, el que en él cree, o sea, aquel que tiene emuná, o sea, es fiel a la Torah, no es condenado. Pero el que no cree, o sea, ¿no cree en qué? Uno diría, creer en que puedo mover una montaña de aquí a allá. No, 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 no es ese creer. Eso no es así. El que no cree, o sea, el que no es fiel a su palabra, ¿cuál palabra? Su palabra viva, la Torah viviente, ya ha sido condenado. O sea, todo aquel que rechaza la Torah, la luz de Dios, representada por Yeshua, prácticamente ya está tirando la esperanza por la borda. Tengamos mucho cuidado con esto. Y esto está en el contexto del versículo más famoso del planeta, Juan 3:16. Bueno, ¿y cuál será entonces esta esperanza que tenemos cuando no somos condenados? Esto mismo lo vas a encontrar en Hebreos capítulo, y no puse aquí, es capítulo 4, si no me equivoco, pero yo les doy al final, yo puse directamente el versículo. Vas a leer esto, dice así: el reposo para el pueblo de Dios. Pero Cristo fue fiel como hijo sobre la casa de Dios, cuya casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin nuestra emuná, o sea, nuestra confianza. Lo estoy conectando con Juan 3:16 al 19, y la gloria de nuestra esperanza. Por lo cual, dice, fíjese bien, nosotros, dice, así como Cristo fue fiel, nosotros también vamos a tener esperanza, pero fíjese aquí dice, coma, si retenemos firme hasta el fin nuestra emuná. O sea, si nosotros queremos mantener esta promesa de salvación, tenemos que mantenernos en emuná, en la fidelidad a la palabra. Por lo cual, como dice el Espíritu de Dios, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan su corazón, como en la provocación, como en el día de la prueba en el desierto. Y aquí les voy a dar el ejemplo de quienes ya fueron condenados, donde sus padres me tentaron y me pusieron a prueba y vieron mis obras por 40 años, por lo cual yo me disgusté con aquella generación y dije,
siempre se desvían en su corazón y no han conocido mis caminos. Aquí dice, no han conocido mi luz, mi verdad, mis caminos. Aquí, como juré en mi ira. Dios hace en las escrituras dos juramentos muy grandes. Este es el otro de los juramentos muy grandes. Dios hace un juramento, esto está haciendo un juramento en Génesis 22, donde Dios jura a Abraham, juro por mí mismo, le dice, que en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Pero aquí está jurando Dios también que no entrarán en su reposo aquellos que han rechazado su luz, su Torah, su salvación por medio de Yeshua. Y no se trata de confesar o creer en Cristo como nos han enseñado. Se trata de ser fiel a su palabra. Por eso cuando Cristo vino a la tierra, él dijo, yo no hablo de mi propia cuenta, hablo lo que el Padre me dice que hable. Entonces dice, versículo 11, como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. ¿Qué es el reposo? ¿Qué es el reposo? El reposo hace referencia al milenio, al séptimo día. Ahorita no estamos en ese punto todavía. Así que tengan cuidado, hermanos, no sea que alguno de ustedes, que en alguno de ustedes haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Entonces, vamos a conectar esto. El Señor no preguntó a la serpiente porque ya fue condenada. Entonces, esto que te estoy mostrando es para que tú tengas cuidado de que esto no es un juego. El buscar a Dios no es un juego, ni tampoco es jugar a la religión o jugar simplemente a la doctrina del hombre. El camino de Dios te tiene que volver discípulo, o sea, estudiante, para que no te pierdas en el camino. Entonces, por esa razón te estoy mostrando esto, para que entendamos, hay una gran oportunidad para los que estamos vivos, mientras hay vida y esperanza, siempre y cuando en vida no rechaces la luz, no rechaces la luz, porque esa es la condenación. Finalizamos con Juan 3:19, dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, o sea, la instrucción de Dios vino al mundo, pero los hombres la rechazaron, la rechazaron. ¿Cómo rechazamos su luz? Tú rechazas su luz cuando no meditas en su palabra. ¿Cómo meditas en su palabra? Cuando la tienes guardada en tu corazón. El caso de los 10 mandamientos. Si, por ejemplo, tú no conoces ni siquiera los 10 mandamientos, ya has rechazado su instrucción. ¿Me explico? Ya has rechazado su instrucción. Y, y, y esto se aplica en todo en la vida, donde tú vayas. Si tú vas a una empresa, por ejemplo, a trabajar, ahí te van a dar un manual de funciones y te van a exigir que vayas, por ejemplo, un médico, cuando va a un hospital, aunque el médico sabe de medicina y sabe todo lo que tiene que hacer, no puede trabajar como él quiere. Él tiene que seguir el protocolo del hospital. ¿Me explico? Hay unas instrucciones. Así que es importante entender esto. Si tú quieres permanecer en el hospital, mantente siguiendo las instrucciones, porque esa es la forma de vivir en ese lugar, de trabajar en ese lugar. En el reino de Dios es lo mismo. Si no conoces las instrucciones, no vaya a ser que estés endureciendo tu corazón, como en el día de la provocación. Y para cerrar esta parte, pregunto, en el desierto, cuando entraron estas personas con Moisés, 40 años se quedaron ahí, ¿cuántas personas fueron rescatadas en el desierto? De los más de 2 millones de personas que salieron de Egipto, ¿cuántas personas solamente fueron rescatadas de los que entraron? De esa generación de 600,000 hombres, ¿cuántos de esos 600,000 fueron rescatados por el Señor? ¿Quién puede escribir en el chat? ¿Cuántas personas fueron rescatadas? Exactamente. 2, nadie más. 2 personas. Nombres de los dos, a ver si alguien sabe exactamente. Josué y Caleb. En otras palabras, Dios nos muestra pequeños trailers para que no estemos jugando a la iglesita o algo así. Esto es un reino, ¿me explico? Y es un reino hermoso. Entonces, hemos visto este cuadro también de la creación. Recuerde usted esto, donde hemos explicado prácticamente que hemos sido expulsados de la casa inicial en la cual Dios quiere a la cual Dios quiere que regresemos por causa de nuestras elecciones.
Nuestras elecciones o decisiones nos van a llevar a un lugar. No es que simplemente son decisiones al azar. ¿Okay? Y ese lugar lamentablemente fue contrario al plan de Dios. Al final, después el hombre vivió 1700 años aquí en la tierra y es donde vino Noé y Dios habla con Noé y le da una instrucción y le dice que va a destruir a toda la creación. Va a haber un fin del mundo. Va a haber un fin de todas las cosas. Y esto es un tráiler también de lo que va a ocurrir más adelante. Lo dijo Jesús, como los días del fin, así será, como en los tiempos de Noé, así será el tiempo del fin. Noé halló gracia ante los ojos del Señor porque Noé era alguien que no le gustaba lo que sucedía en su generación. No se acomodó a lo que sucedía en su generación. Y es lo mismo que sucede ahora. Si tú eres de aquellos que te estás acomodando a a todo el humanismo que está sucediendo en este tiempo, estás tomando la actitud de los que no van a ser rescatados en el arca. Toma la actitud de Noé. Aunque no necesitas pelearte con todo el mundo, por lo menos no seas menso. Sé manso. ¿Me explico? Sé manso. O sea, no aceptes todo aquello que va contra el conocimiento de Dios. Por ejemplo, para los que entienden este tema, Dios es pro vida. El Señor no promueve otra cosa sino que la vida. Así que no es que somos pro vida porque pertenecemos a ese partido político o algo así. No, somos pro vida porque representamos al creador de la vida. Eso es importante. Entonces, ¿de qué lado estás? Eso es importante darte cuenta. Porque después que vino el diluvio, ¿cuántas personas fueron salvadas? Solamente 8. Y aquí viene la primera tarea. Alguien investigó qué significa 8. Ya vi en el chat justamente a Diandra Arevalo que puso una publicación muy buena. Perdónenme que por el tema del tiempo yo no voy a hacer la pregunta a todos, sino al azar en un ratito, pero voy a dar la respuesta. Nada más quisiera que en el chat responda en una frase. ¿Qué significa el número 8 o en una palabra? Nada más, responda en el chat, solamente en el chat. No necesita prender micrófono, por favor. ¿Qué significa el número 8? Puede responder en este momento. Todo mundo, por favor, responda en el chat. ¿Qué significa el número 8? ¿Qué ha encontrado antes de que yo le dé la respuesta? A ver. Nuevo comienzo. Muy bien. Pacto nuevo, eternidad. Muy bien. Abundancia, nuevo comienzo. Exactamente. Ahora, fíjese bien esta señal de Dios. Resurrección también, correcto. Mire, ustedes han hecho una buena investigación. Perdónenme, no voy a poder dar el tiempo a todos porque solamente explicar el número 8 nos llevaría toda la reunión y solamente para entender una base, porque el número 8 es increíble. El número 8, que fueron los 8 que se salvaron después del fin del mundo, ¿ok? Después del fin del mundo se salvaron 8, porque estos 8 prácticamente representan todo eso que ustedes han colocado aquí, nuevo comienzo, resurrección, pero va más allá de eso. Y eso es lo que les quiero mostrar a continuación. Por eso les di la tarea. El significado del número 8, bíblicamente, como ustedes lo dijeron, significa fertilidad, abundancia, resurrección, etcétera, etcétera. Pero quiero que ahora ponga y aparte de las diferentes señales, muchísimas señales que hay en la Biblia respecto al número 8, pero ponga su atención en esta parte, 7 más 1. 7 más 1 igual a 8. ¿Qué significa el 7 bíblicamente en años? Significa 7,000 años. ¿Cuántos años de oportunidad Dios le está dando al hombre? ¿Cuántos años de oportunidad Dios le da al hombre? 6,000 años, 6 días. Esa es la oportunidad que Dios da a la humanidad. En otras palabras, el 7 ya implica 6 más 1. Siempre es así. Dios da la oportunidad, pero el séptimo día, o sea, el más 1 al 6, implica la presencia de Dios. Piensen en esto. El séptimo día representa la presencia de Dios, que Dios completa todo en la creación. Sin embargo, el octavo día, que es 7 más 1, ya representa la eternidad. Ahora, este 1 que es agregado al 6 para que sea 7 y este 1 agregado al 7 para que sea 8, este 1
es la presencia directa de Dios, lo cual está expresado en el Shema, Deuteronomio 6. Puedes leer Deuteronomio 6, es el Shema. ¿Y qué dice el Shema? Dice, hay un solo Dios. La presencia de Dios habla de vida eterna. ¿Qué es el Edén? El Edén es puerta al cielo, significa puerta al cielo, pero también significa presencia de Dios. Cuando Noé fue salvado, fueron 8 personas que entraron en la presencia de Dios, pero todavía en la tierra, porque tenía que cumplirse los 6,000 años. Y estamos en ese cumplimiento. Pero este número 8 quiere decir que Dios nos va a llevar a la eternidad, pero pero en el segundo tiempo del fin del mundo. El primer tiempo del fin del mundo fue en el diluvio. El segundo tiempo del fin del mundo ya estamos en ese tiempo, donde Dios va a terminar prácticamente con la tierra, con toda la creación. Lamentablemente, aunque usted sea ambientalista y todo eso, no es que eso es malo, pero el cuidar el planeta a través de todo lo que ha creado justamente el hombre, va a ayudar, es verdad, un poco, pero no va a evitar lo que Dios ya ha declarado para la tierra. La tierra va a ser destruida. Va a haber, como en el diluvio, cielos nuevos y tierra nueva, pero esta vez va a ser purificada por el fuego. Entonces, el número 8, este número 8 nos tiene que dar esperanza. Manténganse en este número. Este número lo va a encontrar en Levítico 23, 33 al 36 como una señal de eternidad, una señal de eternidad. Dice aquí, de nuevo el Señor habló a Moisés y dijo, di a los israelitas, el día 15 de este mes séptimo en la fiesta de los tabernáculos, se celebrará el Señor por 7 días. El primer día es Santa Convocación, no harán ningún trabajo en ese día, durante 7 días presentarán ofrendas. Pero dice, el octavo día tendrán una Santa Convocación. O sea, Dios ya nos está pidiendo a través de las fiestas bíblicas, que estoy seguro, como yo, muchos no teníamos ni idea. Yo estaba así, porque yo celebraba otras fiestas, pero no las fiestas bíblicas. Pero ahora que entiendo las fiestas bíblicas, cuando leo las escrituras, yo ya veo señales aquí, señales allá, pero no señales emocionales, sino señales que se pueden confirmar aún con la historia. Porque la historia, si usted revisa qué significa el número 8, aún en los ambientes seculares, el número 8 prácticamente representa un nuevo comienzo. Es el primer día de la semana, si usted quiere, es el día de comienzo, aún en los días seculares. Entonces, este día representa esto que le voy a mostrar en esta figura. Fíjense bien. Día 1, creación. Día 2, recuerda, destrucción del planeta. Aquí se destruyó el planeta. Luego Dios dio oportunidad 2,000 años más. Es el día 4. Estamos hablando 4,000 años, cuando ya vino Yeshua, cuando vino Cristo. Pero Dios dijo 6 días. O sea, viene el día 5, año 5,000. Viene el día 6, año 6,000. ¿Qué año estamos ahora? 2023. Pero en el calendario bíblico estamos cerca al año 6,000. ¿Me explico? Entonces, luego de esto viene el día 7. Este es el milenio, y después del milenio va a haber un juicio, el juicio del trono blanco para todo el planeta. Aquí es donde todos ya van a tener su lugar, y es ahí donde comienza el octavo día. 6,000 años de historia. Estamos a las puertas de que todo esto acabe. Estamos a las puertas. Sé que en cada generación desde Cristo se dice eso. ¿Por qué razón? Porque si podríamos ponerle un límite, no podríamos ponerlo. En realidad es un límite. Les pregunto y respondan con cuidado en el chat. Dios es paciente, pero su paciencia tiene límite. Les pregunto, ¿cuántos años dura la paciencia de Dios? ¿Quién puede escribir en el chat? ¿Cuántos años dura la paciencia de Dios con toda la humanidad? Porque la paciencia de Dios es con toda la humanidad de forma
general y de forma individual. Yo les estoy preguntando, con toda la humanidad, ¿cuántos años tiene la paciencia de Dios? ¿Hasta qué punto se acaba la paciencia de Dios? ¿Cuándo es que se va a terminar la paciencia de Dios? ¿Quién puede darse cuenta? Alguien ya respondió. Considere esto. El momento en el cual Dios dice y cierra la puerta, pero esta vez no del arca, sino cierra la puerta a la entrada al milenio, es donde ya Dios dijo, hasta aquí llegó la historia del hombre gobernados por ellos. Ahora comienza la etapa donde el Señor del día de reposo, o sea, Yeshua, va a gobernar. ¿Cuántos años son esos? 6 días, si quieren días, o en años son 6,000 años. Así que si tú quieres entender esto, o no sabías, la paciencia de Dios tiene un límite. Su límite dura 6,000 años, no más y no menos. Dios cumple su palabra. 6,000 años. Después de eso viene el séptimo día. Cada día de los 7 días de la semana, hay un día que nosotros debemos parar. Es el séptimo día para honrar a Dios. Y en ese día decirles, yo quiero ser parte de este día que les estoy mostrando aquí con este cursor. Este día, ¿ok? Este día es el día en el cual solamente van a entrar aquellos que Dios elija o los que sobrevivan, ¿ok? Así que estamos prácticamente en el límite, ¿me explico? Y si no entramos al séptimo día, es probable, casi 100%, que no vamos a entrar al octavo día. Así que tu vida tiene que considerar esto. Ahora, la paciencia de Dios individual, ¿cuánto tiempo dura? Si la paciencia de Dios con toda la humanidad dura 6,000 años, estamos poniéndole el número aquí. ¿Cuántos años durará o días durará la paciencia de Dios con un hombre, con un ser humano? Pregunto, ¿cuántos años creen o cuántos días creen que dura la paciencia individual de Dios? Exactamente, alguien ya respondió ahí. Va a depender de cada persona. Por ejemplo, ¿habrán personas que han muerto a sus 10 años en la tierra? ¿Sí o no? Hay gente que ha muerto a los 10 años, no vivió más. Hay gente que muere ni siquiera habiendo salido de esta vida. No es que ahí la paciencia de Dios se acabó o no, pero Dios le dio la oportunidad a esta persona. ¿Cuántos años tienes tú? No quiero que lo pongas en el chat, pero si tú tienes, por ejemplo, 28 años o 29 años, tuviste 29 años en los cuales Dios te otorgó 29 años de paciencia para que tú te arrepientas. No sé si me explico. ¿Los aprovechaste o no? Porque va a llegar un punto en el cual hasta aquí llegaste y la paciencia de Dios individual para ti duró ese tiempo de vida que Dios te regaló. Ahora, por esa razón es que tenemos que tener temor de Dios, porque dice Jesús, teman a aquel que, no teman al hombre, dice, aquel que no puede hacer nada con el alma, sino teman a Dios, que Él sí puede, se le agota la paciencia en el día que Él quiere, ¿no? Porque dice, teman a aquel que puede mandar tu alma fuera de su presencia, al infierno. ¿Me explico? No teman al hombre, sino a aquel que puede enviar tu alma fuera de su presencia. Ok. Entonces, por eso era importante que entendamos el tema del número 8, ¿ok? Porque el número 8 nos va a ayudar a entender que nuestra meta en realidad es esa, llegar a la vida eterna. Nuestra meta no es la salvación. La salvación es un camino. Preste atención a esto. La meta es volver a casa, a la presencia de Dios, al número 8. La salvación es un camino, por eso es el camino de salvación. Dijo la salvación, o sea, dijo, salvación es Yeshua. Dijo Yeshua, yo soy el camino. Pero también Yeshua es el Señor. Un camino tiene señales. Entonces tenemos que prestar atención a las señales, ¿ok? Wow, que el tiempo pasa volando y pues ese es un repaso nada más de lo que hicimos anteriormente y con eso expliqué el número 8. El número 8
Y pues, espero que consideremos eso. Con este cuadro tú ya puedes ver el resumen de todo. Sáquele foto a este cuadro, aunque ya lo hicimos, pero a partir de aquí ya vamos a entender un poco más lo que pasó después del diluvio con Noé. A partir de aquí vamos a ver qué pasó con los sobrevivientes en la nueva tierra después del diluvio. Y aquí es donde ocurrió un evento sumamente importante. Investigaron que se está construyendo en el mismo lugar donde se construyó la Torre de Babel. A ver, pongan sus respuestas en el chat. ¿Cómo se llama? Recuerda la pregunta que hicimos. ¿Cómo se llama el edificio que están construyendo en el mismo lugar donde se construyó Babel, en Irak, en Babilonia? ¿Alguien ya encontró la respuesta o, no, o ninguno? A ver, si alguien encontró, póngalo en el chat. El nombre de esa torre que se está edificando en Irak. No, ninguno hizo la tarea. Ah, ahí ya veo algunos. No hemos encontrado, perfecto. Ahí alguien encontró Torre Jeddah. Ok, creo que es de un edificio de 500 metros de alto. No, se va a sorprender. Fíjese bien, fíjese. Nada más usted tenía que poner en el chat, o digo en el Google, hágalo después. Ahí está, alguien ya encontró. La novia del Golfo. Ese es el nombre. La novia del Golfo. Bueno, le explico. Fíjese bien. El nombre del edificio que están construyendo en Irak se llama The Bride, la novia. Esta es la torre que pretenden construirla hasta el año 2025 en Irak. Sucede que ese mismo lugar es donde se construyó esa misma ciudad o tierra o país, es Babilonia o Irak, que representa a Babel. ¿Recuerda usted la Torre de Babel? La Torre de Babel. ¿Qué creen? Se está construyendo en ese mismo lugar. Decidieron construir la torre más alta del mundo. La más alta. Lo mismo que sucedió hace justamente más o menos 4,000 años. 4,000 años. Eso es lo que sucedió después de Noé con Nimrod. Decidieron construir la Torre de Babel y es ahí donde Dios esparció a toda la humanidad en 70 naciones y 70 idiomas. ¿Ok? Que esos 70 idiomas obviamente se multiplicaron y hasta este tiempo, que son más de 2,000 idiomas en el mundo, incluidos dialectos, se terminó el problema de los idiomas. Ya no hay problema con los idiomas, especialmente con los más importantes. Tú puedes no hablar inglés, pero puedes estar en Estados Unidos y vas a encontrar gente que habla español, gente que habla todos los idiomas en Estados Unidos. O vas a Bolivia o vas a Argentina y vas a encontrar que fácilmente se encuentra un traductor, no como antes. Antes, le hablo de por lo menos 20, 30 años, era difícil encontrar a alguien que hable inglés, pero no ahora. Ahora es muy normal que cualquiera hable inglés. Nosotros estuvimos en Israel hace unos meses y no hablamos hebreo, pero allá en Israel todo el mundo hablaba inglés. Todo el mundo. No encontré uno que no entendiera el inglés. Lo mismo en Egipto. Inglés. Pero ahora, 2023, tú agarras tu celular y hay apps, y hay mucho material, recursos que te traducen a cualquier idioma. ¿Me explico? Se terminó la disciplina de Dios para que el hombre no se autodestruya tan rápido. Se terminó. Ya se está construyendo la torre más alta. La anterior torre se llama The Kingdom Tower. Fíjese los nombres que le han puesto. The Kingdom, la torre del reino en Arabia Saudita. Esta torre mide 1,000 metros de altura, 1 kilómetro de altura. ¿Se imagina algo así? Pero ¿qué significa The Bride de Golf? La torre del Golfo es una torre que quiere ser la más grande de todas, como Babel. 1,152 metros de altura. Ponga The Bride of the Golf en su Google y usted va a encontrar esta respuesta, ¿ok? ¿Por qué le hablo de esto? Una vez más, porque ya se está terminando la oportunidad que Dios ha dado a la humanidad, porque ya viene la siguiente parte. Y la siguiente parte ya tiene que ver con el cumplimiento de toda la profecía que Dios hizo a ese hombre de quien trata, en pocas palabras, toda la Biblia. La Biblia trata de un hombre a través del cual Dios va a rescatar a toda la humanidad.
Entiendo, y muchos pueden decir ese hombre es Yeshua. Claro que sí, pero Yeshua viene de una tribu y esa tribu viene de un hombre y ese hombre que es Jacob viene de un hombre que es Isaac y ese hombre Isaac viene de un hombre con quien Dios hizo un pacto. Ese hombre, para los que no conocen, se llama Abraham. ¿Ok? El padre está buscando a sus hijos para rescatarlos de las tinieblas y llevarlos a la luz. Nuestro Dios está haciendo eso. Él dice, clamando por medio de nosotros, como si Él mismo fuera en nosotros, clamando por salvar a aquellos que son sus hijos. Y pues la Biblia nos revela ese plan de rescate para toda la humanidad. Y no lo hace al azar, lo hace prácticamente por medio de un hombre, porque como dice Pedro, segunda Pedro 3:10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Aquí es una declaración que cuando Noé dijo hace más o menos 4.300 años, cuando vino el diluvio, Noé dijo esto a la humanidad: va a haber una destrucción, tengo que construir un arca y va a haber un diluvio. ¿Qué hicieron? ¿Qué hizo la humanidad? Se burlaron de Noé. Ahora viene Pedro, el ex rebelde, y nos viene con este mensaje y nos dice, el día del Señor vendrá, o sea, el día donde se acabó la paciencia de Dios, o sea, el día de la ira de Dios también se conoce, vendrá como ladrón en la noche, donde la tierra va a ser destruida por fuego. Preste atención a esto, o sea, aquí ya tenemos la declaración, pero Dios, Él no quiere que ninguno se pierda, y para que entendamos ese plan de rescate, entonces nos va a dar Dios la forma. Ese hombre es Abraham, pero esta es la forma de entender el plan de rescate. El plan de rescate está en la Biblia y no está como abierto a la primera página o a la página del medio. El plan de rescate de Dios comienza desde Génesis y termina en Apocalipsis. ¿Por qué es que la mayor parte de la gente no entiende este plan de rescate? Porque no sabe estudiar las escrituras. Y aquí se los voy a demostrar para que veamos claramente que no sabemos estudiar las escrituras, no sabemos decodificar el plan. No sé si usted vio Indiana Jones o películas de ese tipo, más o menos, donde tienen que descifrar el plan para encontrar el tesoro, el plan para encontrar la puerta de salida. La Biblia es más o menos parecida. Hay un plan de rescate que está revelado ahí a aquellos que entienden y saben cómo estudiar las escrituras. Pablo dijo a Timoteo, creo que está en 2 Timoteo 2:15, le dijo que preséntate delante del Señor como obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Por qué? Porque traza bien el plan, o sea, traza bien la palabra de verdad. La pregunta es, ¿tú trazas bien la palabra de verdad? ¿Cómo se traza la palabra de verdad? Piensa, ¿cómo puedes explicar a un niño de 10 años, tus hijos, a un niño de 5 años, todo el plan de Dios, si ni siquiera sabes trazar las escrituras? Alguien podría agarrar a Moisés y de Moisés ir para adelante y de Moisés ir para atrás. Si tú sabes hacer eso, sabes trazar las escrituras. Alguien podría agarrar a Noé y trazar hacia adelante sus generaciones y ver de dónde salió cada quien. Entonces ya sabes trazar las escrituras, por lo menos al darle el nombre de los 3 hijos de Adán, de Noé, perdón. Alguien puede agarrar a Isaías o a Jeremías y ver qué profeta era, del norte o del sur. Todo eso no nos enseñan en las iglesias ni en los institutos teológicos. ¿Por qué razón? Porque las denominaciones en general no es que son malas, pero su objetivo es promover su doctrina denominacional, la cual tampoco es mala, pero solamente te dura para esta tierra. Pero si tú quieres ir más allá, ahí necesitas la historia y aprender a estudiar las escrituras. ¿Cómo se estudian las escrituras? Pues hay 2 métodos para estudiar las escrituras. 2 métodos básicos. Déjeme ver si usted conoce este método. Método 1, sistemático. El método sistemático para estudiar las escrituras
es estudiar la Biblia de forma ordenada. No sé si alguien le hicieron esta pregunta o tú preguntaste, ¿por qué libro debo empezar a leer las Escrituras? ¿Qué creen que yo respondía? ¿Qué les han respondido a ustedes cuando alguien les pregunta, ¿por dónde tengo que estudiar las Escrituras? A ver si puede escribir en el chat, Marco Núñez, vamos a pedir a Marco Núñez, se me vino el nombre. ¿Cuál es el primer consejo, si te acuerdas, que yo mismo te di hace muchos años? Porque yo me acuerdo que a ti te alcancé hace muchos años. ¿Recuerdas que yo te dije? Porque yo me acuerdo qué es lo que yo decía. Estoy seguro que te dije a ti. ¿Por dónde debes empezar las Escrituras a leer? Ahí está, Antonio Chica dijo, Sandra, perdón, dijo desde Juan, exacto. Algunos dicen desde Juan. Pero ¿qué decíamos antes? Yo decía desde el Nuevo Testamento, desde Mateo. Exacto, Proverbios, Marquito, mira, yo le dije desde Proverbios. Todas esas son buenas respuestas, pero no es lo que nos va a ayudar a encontrar la respuesta verdadera. No podemos empezar por Juan, no podemos empezar por Mateo, no podemos empezar por ninguno de los libros, sino por Génesis. Cuando no empezamos por Génesis, no entendemos las Escrituras. ¿Sabía usted eso? Es como tratar de entrar a una carrera universitaria y decir, no, yo quiero ir al 8º semestre. No vas a poder, ni siquiera una carrera universitaria puedes empezar en 2º semestre. Necesitas empezar por el preparatorio. ¿Qué creen que es la Torá? La Torá es el preparatorio. ¿Y cuál es el primer libro de preparación? Génesis. Génesis. Exactamente es por Génesis. Si quieres estudiar la Biblia de forma sistemática, entonces necesitas Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Son 5 libros básicos inevitables. Si no conoces los 5 libros, no vas a entender la Biblia, así de claro. Vas a entender cualquier otra cosa buena, entre comillas, pero no te va a servir para el plan de rescate de Dios, sino simplemente para lo que la humanidad está haciendo a través de la religión. Crear buenos hombres, crear buenas mujeres, no es malo, pero eso no está buscando Dios. Dios está buscando hijos y Jesús lo puso más claro, discípulos, estudiantes. La otra forma de estudiar las Escrituras es de forma temática. Aunque usted no lo crea, más del 95% de todos los creyentes solo saben estudiar la Biblia por versos, por temas, temático. Si tú eres una persona que maneja la Biblia de forma temática, te diré, estás más perdido que Adán buscando a su suegra. Porque no es así, no puedes agarrar una carta de Pedro y pensar que ahí está lo que ya tienes que predicar. Yo ya tengo mucho temor en predicar y perdónenme, no quiero asustar a nadie, pero no puedes agarrar un libro de 8º semestre de la universidad o de la carrera y decir, yo de esto voy a hablar, ni siquiera habiendo hecho el preparatorio del primer semestre. Necesitamos aprender por lo menos un año antes de hablar las Escrituras. ¿Y cómo es ese año? Sistemático. Les doy el ejemplo, ¿ok? Voy a pedir ahora sí que me ayude alguien con su propia voz. A ver, vamos a pedir, ¿quién tiene buen micrófono? Pido a mi sobrino Mike. No sé si estás ahí, Mike. Tú tienes una muy buena voz. Mike, ¿puedes poner el micrófono? Esta vez, por favor. Sí, sí. Voy a pedir solamente a Mike. Mike, ¿estás ahí? Hola, hola. Mike, gracias, Mike. Voy a hacer un ejercicio contigo, querido sobrino, y me vas a ayudar. Mira, aquí hay una figura que me gustaría que me digas, ¿qué crees que es esta figura? Aquí, la figura que ves ahí. ¿Qué te imaginas que es esta figura? A ver, voy a maximizar la pantalla. Dale, lo que tú pienses que es. Lo mismo para todos, pero lo voy a hacer con Mike porque él nos va a ayudar para entender la diferencia entre estudio temático y sistemático. Lo que tú quieras, dime lo que viene a tu mente. ¿Qué crees que es eso? Se me viene a la mente agua y tierra. No sé por qué. Agua y tierra. Perfecto. Entonces eso puede Agua y ser tierra. lo que Mike está encontrando ahí, eso es agua y tierra. Ok, con esto no podemos ver lo que realmente deberíamos ver, ¿no? Entonces, Mike, va otra más. ¿Qué puedes ver ahora en esta imagen? Te da más pautas esto. Sí, ¿Se puede ver cielo ahora algo más? podría aumentar. Ya ves un cielo.
ves un cielo, ¿ok? Pero no se distingue todavía, No, no no se puedes distingue todavía nada. con claridad. Pero ¿qué No, tal, no. Mike? Si tú agarras esta imagen y tú dices, yo les quiero hablar del cielo y de la tierra, y preparas una enseñanza con estas dos imágenes. Wow, sería interesante escuchar eso, pero de pronto no Aparece es lo otra que cosa, queda en ridículo. eso es lo que está pasando en la mayoría de las personas que no conocen las escrituras de forma sistemática. Ahora, una más. Ahora, ¿qué vemos? ¿Qué crees que Ahora, puede hacer? ¿Ya tienes más idea? ahora sí hay flores. Ahí veo un cielo, un elefante con su trompa sosteniendo unas flores sobre un pasto. Ah, mira, Mike, ya pudo ver, no sé, ahí tú tienes un coeficiente mental más elevado, entonces, Mike. Sí, bien, vamos a poner, esto es estudio temático, uno supone cosas, ¿no? Supone cosas, aunque Mike ya acertó a la primera, pero fíjense bien, esta es la figura completa. Estudiar la Biblia de forma sistemática es comenzar por el uno, seguir con el 2, 3, 4, 5, 6, etcétera. Pero sucede que la mayoría de los creyentes en el Señor, y no estoy diciendo de qué iglesia o religión, pero yo estaba así, yo agarraba un tema, por ejemplo, el Espíritu Santo, y empezaba a hablar del Espíritu Santo, o hablaba un tema de cualquier tema que tú quieras, pero no tenía la figura completa. Y ahora que reviso lo que hablaba antes, pues estaba incompleto. No es que estaba mal, me sirvió en ese tiempo, pero Dios quiere que maduremos y que veamos la figura completa, que no estemos avergonzados. Gracias, Mike, por tu ayuda. Gracias, Mike. Bueno, entonces, esta es la diferencia. Por esa razón es que la mayoría no entiende las escrituras, porque no comienza desde el uno. El uno es Génesis, el 2 es Levítico, etcétera. Entonces, esta es la forma correcta. Por favor, no estudie la Biblia de forma temática si primero no ha estudiado de forma sistemática. ¿Me explico? No estudie la Biblia así. Eso es irresponsable. Irresponsable, les digo. Porque por eso es que vemos en muchos lugares la gente que no dice nada ya porque están como borreguitos sentados ahí escuchando todo. Y Dios quiere que nosotros seamos, ¿cómo le digo? Voy a decir una palabra que de pronto no suena bien, rebeldes con propósito, o sea, no rebeldes sin causa, o sea, alguien que cuestiona constructivamente al pastor, a los padres, o sea, él no acepta todo a no ser que se le explique. Ahora, otra cosa es el rebelde sin causa. El rebelde sin causa solamente contradice o pregunta, pero no porque quiere aprender, sino porque quiere contradecir. Eso es distinto. Eso se tolera en un niño de 5 años o en un niño de 10 años que está caprichoso. Pero ya en un hombre grande de 18 años, por lo menos, ya ahí la cosa tiene que ser corregida, pero bien corregida. Ya un hombre adulto o una mujer ya necesita ser humilde para aprender. ¿Ok? Espero que con esto es rápido lo que les estoy explicando. De verdad, no estoy deteniéndome mucho tiempo, solo estoy tratando de dar ejemplos para que se entienda. ¿Ok? Bueno, eso es la razón. Entonces, si esa es la razón, este cuadro ya lo habíamos visto, ¿ok? Si esa es la razón, entonces, ¿qué es lo que sucede ahora? Dios escoge a un hombre. Dios escoge a un hombre de donde sale la familia más importante de todo el planeta y solamente vas a poder encontrar a este hombre y ver que la Biblia trata de él si entiendes la Biblia de forma sistemática. No lo vas a poder ver de forma temática. No lo vas a poder ver. Por eso es que muchos creen que son salvos, pero lamentablemente es como tener un boleto para el avión y cuando llegas al avión te dicen este boleto no es válido. No sé si alguna vez le pasó eso. Este boleto está vendido doble. Y hay un lío grande ahí. Eso es lo que está pasando. Muchos creen tener la salvación, pero no conocen ni siquiera al Salvador. Conocen a un Jesús creado por la religión en el tercer siglo. Pero ese Jesús, si tú lo llevas a la palabra, no es aquel Jesús que dice que no va a abolir la instrucción de Dios. Este Jesús, que es el del primer siglo, habla de Abraham, habla de Moisés. Y dice incluso, si no entiendes a Moisés, jamás me vas a poder entender a mí.
Si no entiendes a Moisés, no vas a poder entenderme. Eso lo dice prácticamente Yeshua. Entonces, este es el hombre y esta es la familia más importante que tenemos que entender para el gran rescate de esta vida. ¿Por qué? Porque Dios llamó a Abraham del paganismo y le dijo, sal de Babilonia, Babilonia o Caldea de Irak. Abraham era un caldeo, él nació allá, aunque su padre era Taré, descendientes de Sem. Abraham estaba en un ambiente en el cual había paganismo, confusión, dioses por aquí, por allá, ídolos por aquí, por allá, así como tú y yo estamos en este tiempo. Aunque los ídolos mayores en nosotros no son de madera y yeso, sino de carne y hueso, y el primer ídolo que hay que derribar somos nosotros mismos, en ese ambiente estaba Abraham. Y en ese ambiente él escuchó la voz de Dios y decidió renunciar a esa Babilonia en la cual él vivía, entre comillas, cómodo, porque cuando Dios lo llama, él sale sin destino, sale sin rumbo. Y eso es lo que Dios quiere que tengamos claro. Cuando Dios llama, generalmente no es que te va a decir, mira, ven conmigo y todos tus problemas se van a resolver. Eso es un destino equivocado. Esa promesa no es cierta. Y yo la hice a algunos cuando estaban viniendo al Señor. Le dije, mira, tienes que acercarte al Señor y vas a ver que todo en la vida te va a salir mejor. Y no es cierto. No es cierto. Tú te acercas al Señor y es ahí donde realmente vives con los pies en la tierra. Es ahí donde las cosas recién tienen colores y dolores, hasta olores. Es ahí donde las cosas son reales. Pero cuando vives en la fantasía de Babilonia, tú vives tras de las cosas que solamente alcanzas a ver hasta tu nariz, pensando que son cosas que son las más importantes de la vida. Tenemos que hacer lo que Abraham hizo, dejar Babilonia y dejar todo eso. Así que Dios hace un pacto con este hombre, con Abraham. Y este pacto lo puse con rojo, amarillo y verde, como un semáforo. Primera parte, Dios en Génesis 12 le hace un llamado a Abraham de esta manera y le dice, y el Señor dijo a Abraham, sal fuera de tu tierra. ¿Recuerdan? La primera pregunta es, ¿dónde estás? Estamos en Babilonia, en Egipto, en un lugar de confusión, pero Dios le dice, sal de tu tierra, sal de ahí, de entre tus parientes, de tu influencia y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. No le dijo un destino exacto, sino le dijo, es como que yo invito a, vamos a decir, a alguno de ustedes, ven conmigo y vamos a ir a un lugar que después te digo dónde es. Es como que cualquiera desconfía. No, primero dime dónde es para que yo vaya. No, ese es el tamaño de fe que tuvo Abraham. Esperó en Dios. Y dice el Señor Abraham, haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. El plan de rescate comienza. Haré de ti una nación grande, no una religión o una denominación grande. Haré de ti una nación. La palabra nación, sinónimo país, sinónimo reino, se trata de un lugar donde hay gobierno. Me explico, donde hay gobierno de Dios, reino de Dios. Aquí comienza el reino de Dios en la tierra con Abraham. Haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga, maldeciré. Y esta es la clave. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Rojo, escuche bien. Dios está llamando a Marco Núñez y le está diciendo, Marquito, sal de tu teología, sal de todo lo que te han enseñado y revisa si estás realmente en el camino o en la tierra que te quiero mostrar. Si me haces caso, yo voy a bendecir tu semilla. Voy a bendecir a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Eso es lo que está diciendo aquí Dios. Por eso está en rojo. Porque si tú no entiendes esta parte, nunca vas a salir de esa tierra llamada Babilonia, donde hay
todo tipo de mezclas y se caracteriza por una cosa. No hay la instrucción de Dios. Hay lo que tú quieras. Hay incluso Dios, pero un Dios a tu medida. Si no sales de eso y sales hacia el Dios de las Escrituras, no vas a ser rescatado. Punto 2, en el mismo libro de Génesis. Por eso Génesis es sumamente importante. Primera llamada de Dios es: ven y sal de tu tierra. O sea, ven, cruza el Jordán, cruza el límite. El Jordán significa límite. Sal de esos límites y ven, cruza la palabra cruzar quiere decir ser hebreo. O sea, y ven y ser hebreo. Hebreo quiere decir que crees en un solo Dios. O sea, ya has salido de creer en muchos dioses y ahora eres un hebreo. Es alguien que salió del paganismo para entrar en el reino. En el reino hay un Dios, un rey. Eso es ser hebreo. Entonces, salió Abraham y aquí en Génesis 17 dice así: y estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia después de ti por todas tus generaciones, por pacto eterno. ¿Se entiende esta palabra eterno? La palabra eterno quiere decir que nadie la puede cambiar. Nadie puede cambiar que Dios ha empezado con Abraham y va a terminar con Abraham y va a seguir con Abraham. Pacto eterno. Pero si viene Constantino o viene Ireneo, padres de la fe, y te dicen: no, 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 el Dios del Antiguo Testamento es malo, ya pasó, ahora estamos en el tiempo de la gracia. Qué bonito te venden esto, pero no es así. La gracia comenzó en el jardín del Edén, continuó con Noé y sigue hasta este día, pero la gracia tiene un límite, dura 6,000 años. La paciencia, la misericordia de Dios con toda la humanidad dura 6,000 años. Contigo dura hasta el último suspiro y no lo sabes. Por eso es que si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Por pacto eterno, entonces, Dios dice a Abraham: voy a hacer contigo un pacto eterno. ¿Y cuál va a ser el pacto? De ser Dios tuyo, yo voy a ser tu Dios y de toda tu descendencia después de ti. Octavo día. ¿Puedes ver el octavo día aquí? Yo voy a ser tu Dios. Vas a entrar en mi presencia, un nuevo comienzo. Pero fíjense bien, aquí Dios estaba preparando a Abraham. Pero más adelante, esto es amarillo porque Dios le está mostrando ya más detalles del plan antes de que cruce y entre. Y aquí en Génesis 22:18 ya Dios marca el verde. El verde es más o menos entender así: aquí sí puedo ir adelante, en esta confianza. ¿Cuál es la confianza? Dice así, Génesis 22:18: en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra, porque tú has obedecido mi voz. Ok. Aquí Dios jura por sí mismo. Lo puedes ver en este contexto, en este capítulo. Jura a Dios por sí mismo. Dice: por mí mismo he jurado, en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Así dice Dios. Piense bien. Dios te va a llamar, te va a dar un tiempo, te va a explicar de forma sistemática su plan, pero va a llegar un punto en el cual va a sellar el plan con tu vida. Y eso es lo que va a suceder si tú por lo menos estudias la Biblia de forma sistemática. Eso es lo que se conoce como nuevo nacimiento. Es como cuando ya abres tus ojos y dices: ¿dónde estaba? Eso es lo que pasó conmigo hace 5 años. Sí, yo estoy más de 35 años en el camino, o sea, estudiando la palabra. ¿Qué pasó hace 30 años? ¿Acaso no estaba en el camino? Lo que pasa es que no estaba en el camino, yo estaba en el estudio temático, veía lo que podía ver y de eso me agarraba y eso me cuidaba, porque he sido refugiado ahí. Dios me cuidó donde yo estaba. En cualquier iglesia donde tú hayas estado, cristiana, católica, has sido cuidado, has sido protegido. Has estado en un lugar de refugio, pero va a llegar un momento en el cual tú tienes que conocer al Dios de las Escrituras. Y este Dios de la Biblia no es el Dios que
que te han contado, a no ser que sea el de la Biblia. Este es el Dios con el quien tú te has encontrado personalmente. No hay otra forma. Yo no puedo contarte mi experiencia con Dios a ti para decirte de esta forma el Señor te va a rescatar. No, tú tienes que tener tu encuentro personal con la palabra de Dios. Y si no has estudiado Torah, el gran rescate de esta vida ni se asoma a tu vida. Me explico, solamente hay una especie de promesas sueltas a causa de no conocer las Escrituras. Entonces, por esa razón es que este curso solamente es como una herramienta que quiero darte para que seas como motivado. Quiero estimular en ti la curiosidad para que empieces a adquirir esta promesa que dice, en tu semilla serán bendecidas todas las naciones de la tierra. ¿Por qué? Porque tú has obedecido mi plan, mi voz, mi instrucción. Y eso es importante entender, ¿ok? Así que eso es lo que sucede con Abraham. Dios juró por sí mismo y aquí comienza el plan de rescate. Ahora, ¿qué hay con un cristiano que de pronto dice, pero yo no conozco todavía esto del plan de Dios? De pronto conozco, pero a la forma que me dijeron. Entonces te voy a conectar con Abraham. Si tú dices que crees en Cristo, no importa si eres católico, protestante, lo que tú quieras, o crees en el Cristo negro, en el Cristo de San Antonio, en el Cristo que han creado el Cristo de los indígenas, el Cristo que tú quieras, ídolo, no importa, pero tú crees en Cristo de alguna manera, o sea, ya hay una señal ahí de que estás buscando justamente un camino de salvación. No importa que sea un Cristo el que te hayan dicho, me explico, pero si tú dices que crees en Cristo, entonces ya tienes una señal de que eres descendencia de Abraham, o sea, conectado a la promesa, heredero según la promesa. Alguno me diría, no, pues, pero están mejor los protestantes o los cristianos que cualquiera que cree en un ídolo. Les diré, personalmente les digo, he hecho la misma pregunta, yo mismo he hecho la pregunta a mis hijos al comenzar este camino. Mis hijos no conocían para nada, después de ser maestros de escuela dominical y trabajar en la iglesia por muchos años, no sabían trazar las escrituras. Pero ya ahora pregunten a mis hijos, gracias al Señor, aunque no son perfectos, pero ya han aprendido, aunque de grandes, hice este trabajo porque entendí que conocen a Cristo. Y pues la responsabilidad de un padre ahora es conectarlos con la descendencia de Abraham. ¿Por qué con la descendencia de Abraham? Porque a él se le dio la promesa. A él se le dio la promesa. ¿Y qué promesa es? ¿Temporal? ¿Es una promesa en la cual puede venir un hombre y cambiarla? No, es una promesa eterna, eterna. Pero lamentablemente, no para todos. No para todos. Dice así, aunque tú creas en Abraham, aunque tú estés diciendo yo conozco a Abraham, yo sirvo a Abraham, no es suficiente. ¿Por qué? Porque Dios mira el corazón. Dios no mira el exterior. Es por eso que lee Romanos 9:27 y vamos a entender algo. Dice, Isaías también exclama en cuanto a Israel, aunque el número de los hijos de Israel sea como la arena del mar, solo el remanente será rescatado, o sea, será salvo. Preste atención. El hecho de decir yo creo en Cristo, el hecho de decir que tú crees, que sabes trazar las escrituras, incluso, no es suficiente, ¿me explico? Si tú no entiendes qué significa ser remanente. Solo el remanente se va a salvar. Romanos 9:27, lo puedes abrir en tu propia Biblia. Tristemente, esto nos tiene que hacer pensar que la salvación no es una meta, sino es un camino. Preste atención a esto. La salvación es un camino. La meta
el destino final obviamente es la presencia de Dios, o si quieres estar ya directamente en la vida eterna con el que da la vida eterna. Es volver a casa, volver al Edén, volver al paraíso. Algunos dicen el cielo, ok, ya. Esa va a ser la meta, esa es la meta que Dios, a la cual Dios nos está llevando, pero a través del camino de la salvación. Y no es solo salvación. Además, la salvación es por gracia, no es por obras. Pero sin embargo, cuando viene Jesús, Él no se presenta solamente como el Salvador, sino también como el Señor. En el camino existen instrucciones y tenemos que conocerlas. Entonces, por eso es que no todos se salvan, lamentablemente, porque el remanente son aquellas personas que, habiendo sido chúcaros como un caballo, han llegado al punto en el cual han decidido ser domados o ser remanente. Domados o remanentes. Estoy poniendo como un sinónimo para que se entienda más. Son aquellos que dice la Biblia en el Sermón del Monte, de quiénes es el reino el reino de los cielos. Dice, es de los humildes. El reino de los cielos es de los humildes. El reino de los cielos es de aquellos que quieren derribar el ego, su ego, ese ego que nos hace ser, que nos hace pensar que el sol gira alrededor de nosotros. El principio más importante de las escrituras está en el segundo gran mandamiento. Obviamente el primero es la base de todo. ¿Cuál es el primer gran mandamiento de todos? Dice, cuando le hicieron la pregunta a Jesús, Maestro, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y ahí dijo, oye Israel. Le dijo a este doctor, a este abogado, escucha Israel. El Señor nuestro Dios uno es. Y dice, primer mandamiento, que va conectado al Shema, o sea, a escucha Israel. Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y aquí viene el principio de lo que es ser remanente. Es el segundo. El segundo identifica al remanente. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende todo. ¿Quieres ser remanente? No pierdas de vista el segundo gran mandamiento. Porque no se trata solo de conocer las escrituras o de tener conocimiento, pues si no, entonces vamos a una universidad todos, estudiamos la Biblia trazándola de forma sistemática y ya somos salvos. No, es más allá, más allá. No es metal, no es címbalo como un címbalo metálico que suena, va más allá. Dios quiere que pongamos en práctica este conocimiento. Bueno. En este proceso va a haber algo que es una crisis de identidad. En este rescate, lo primero que va a pasar contigo es, ¿y ahora qué ha pasado con todo lo que yo conocía de las escrituras? ¿Qué hay con todo lo que sé? Todo lo que tú has estudiado, si es de la Biblia, obviamente, revisa eso en tu vida, porque si es la denominación que te enseñó de acuerdo a lo que ellos piensan, vas a terminar que cuando alguien te pregunta algo, tú vas a terminar buscando el libro de Joyce Meyer cuando hay problemas emocionales. Y eso no es correcto. Joyce Meyer ha hablado de su libro. ¿Y por qué menciono Joyce Meyer? Porque cualquier persona que te enseña la Biblia a través de sus libros, pero no hay Torah en eso, es mejor que tú tengas cuidado con eso. Y no te digo que eso es malo, pero primero regresa, hazte shuvah, regresa a la palabra base, a la fundamental, a la Torah, donde se revela Cristo y que tu maestro sea Cristo, obviamente. Esa crisis de identidad va a venir a nuestras vidas y nos va a hacer pensar, ¿acaso todo lo que he hecho antes estaba mal? No. Como te digo, ha servido para proteger tu vida. Pero ahora que tú estás estudiando las escrituras, tienes dos opciones en esta clase. Uno es dudar, o sea, no creer lo que te estoy diciendo. Pero recuerda, hay dos tipos de duda. Hay una duda que te lleva a buscar la verdad o a confirmar si es cierto o no. Pero hay otra duda que simplemente te hace dudar y tú, ya no quiero saber de esto. Esa es la duda del perezoso. No tengas la duda del perezoso. Ten la duda del diligente. Duda de todo lo que te estoy hablando y ve si esto cuadra o no con las escrituras. Te va a tomar un año.
O sea, no te digo que preguntes a alguien, no, alguien ya te va a decir, no, 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 te estás judaizando, otro te va a decir, no, eso es otra religión. No, aquí te habla un hombre que yo no estoy buscando mi propio interés porque, te digo claramente, yo ya tengo como una especie de ventaja frente a todos ustedes. Tengo un cáncer, ustedes saben eso, que gracias a Dios está bajo control. Eso me ha hecho madurar mucho más, como para no estar tratando de llevarte a mi religioncita y que seas parte de mi iglesita. No, hermanos, para nada. Mi intención es que tú abras tus ojos y tengas esa duda que te lleva a confirmar la verdad. Esa es una decisión que tú tienes, una opción, que dudes y que confirmes. La otra es que juzgues sin por lo menos comprobar. Y ya tildes que esto no está bien. No hagas eso, porque ya al escucharme hasta aquí, pues ya conoces por lo menos la importancia del pacto eterno, porque eso lo he repetido varias veces. Ya sabes que hay un octavo día y pues a quien se le da más, Dios demanda más. Entonces, por favor, escoge la primera opción. Y dentro de la primera opción, verifica si todo esto que estamos hablando va de acuerdo a la trazabilidad bíblica, pero eso no te va a tomar un día, 2 días, te va a tomar un buen tiempito, un año por lo menos de estudio. Hazlo, hazlo, no es nada. Yo para entender esto me tomé 8 meses para confirmar, no es que yo lo aprendí rápido, Dios tuvo misericordia de mí y aprendí y ahora puedo ver como Pablo cuando él pensaba que estaba en lo correcto y cuando se le presenta Yeshua y le muestra la luz, él pudo ver. Y aclaro, no tienes que inclinarte al judaísmo, no tienes que, porque eso es también una religión, no tienes que inclinarte a nada. El plan de Dios es que si te vas a inclinar a algo, si vas a ser adicto a algo, sea adicto a su palabra, a su Torah, a eso sí. Sea adicto, es decir, depende de eso, pero no dependas de ninguna religión y obviamente menos, no te judaices. Hay muchos movimientos que están hablando de la Torah y todo eso, pero tengamos cuidado, no nos judaicemos. Eso es importante entender, pero porque de pronto va a haber alguna persona que va a preguntar. Entonces, hasta aquí hemos llegado el día de hoy y pues espero que te esté sirviendo. Bueno, la grabación entonces llega hasta este punto. Así que, queridos hermanos, vamos a orar. Permítame. Amado Señor, te quiero dar gracias por tu amor, por tu paz, por tu paciencia. Y ábrenos los ojos, Señor, y ayúdame, Señor, en esta responsabilidad que me has dado con esta semilla, hijos de hijos, familias que solamente tú sabes cuántas son. Ayúdanos, Señor, a estar conscientes de esta preciosa responsabilidad del gran rescate de esta vida. Y ayúdanos a conocer a Abraham. En nombre de Yeshua oramos. Que ninguno se pierda. Amén y amén. Amén y amén.